Muy buenas tardes, queridos, queridas, ¿cómo están? Gusto en saludar. Tengan todos muy buenas tardes. Son justo las 5, en punto, así que antes de comenzar, quiero esperar 2 minutitos por las personas que se estén conectando justo a la hora, pero si alguien tiene dudas de alguna clase anterior, ya pueden ir escribiéndolas en el chat sin problemas y puedo ir respondiendo si tienen dudas de alguna otra clase, ¿ya? De todos modos, quiero esperar unos 2 minutitos porque estamos justo en la hora para no tener que repetir el comienzo, ¿ya? Esperar que se conecten algunos compañeros más. Por mientras, pueden ir escribiendo, como les digo, sus dudas en el chat si es que tienen algo que quieren preguntar de las clases anteriores. Respecto a la asistencia, la voy a pasar a viva voz en un ratito más, ¿ya? Comenzamos entonces en un par de minutitos. Pueden ir escribiendo cualquier comentario o pregunta que tengan de las clases anteriores en el chat. Les están conectando, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos cuantos segunditos a ver si se conectan más compañeros. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat en caso de que haya alguna duda de las clases anteriores. Último minutito, a ver si alguien más se nos une a clases. ¿Se está proyectando bien, chiquillos, chiquillas? Sí, Sí, ya, vamos a comenzar nomás porque no se va a conectar nadie más. Ya.
Muy buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, correspondiente a Educación Cívica, Derechos Ciudadanos y Estructura del Estado. Por aquí su profesora Camila Mardones, de Estudios Sociales. Anotamos nuestro título entonces, Educación Cívica. Conceptos fundamentales. ¿Se lee bien? Conceptos fundamentales. ¿Está proyectando lo mismo? Sí, Bien. Conceptos fundamentales entonces de nuestra clase del día de hoy. Primero vamos a ver el concepto de Estado, la diferencia que existe entre el Estado y la nación y también que no es lo mismo que gobierno. El Estado es la máxima institución que tiene un país y representa a una sociedad políticamente organizada en un territorio determinado. Busca el bien común de todas las personas que lo integran y tiene autoridades reconocidas y validadas por los ciudadanos. Para quienes están preguntando, la página del cuadernillo, como ya le he dicho en clases anteriores, esta información la traigo yo. Usted en su casa debe leer el manual, pero este no es exactamente el manual, este es un resumen que yo traigo, por lo cual le pido que ponga atención, anote lo que yo voy diciendo que puede ser pregunta de prueba y sobre todo, semana a semana, como les he ido pidiendo, vayan leyéndolo y estudiando, porque yo no les leo el mismo material, sino que traigo un resumen, ¿ya? Entonces, el Estado es la máxima institución que tiene el país, pero ojo, no es lo mismo que la nación ni el gobierno. El Estado incluye, por supuesto, a un gobierno, pero por ejemplo, si hoy día cambiara el gobierno de Gabriel Boric, seguiría existiendo el Estado, porque el Estado incluye todas las instituciones públicas, los servicios públicos, las leyes también, las leyes que rigen a los países. Nuestra Constitución, por ejemplo, también es parte, ¿cierto?, de los aparatos que existen para el control y la administración o los servicios del Estado. Tiene autoridades reconocidas, es cierto, pero no es lo mismo que las autoridades, porque como les digo, también incluye a a las leyes, a las instituciones públicas como la salud pública, la educación pública, todo eso es parte, ¿cierto?, del Estado también. Mientras que la nación es un conjunto de personas o una comunidad humana que está unida por vínculos históricos, geográficos y culturales. Poseen un idioma, costumbres y tradiciones en común. Entonces, la nación tiene que ver con esta idea de compartir símbolos culturales, compartir idiomas, compartir representaciones, tradiciones. Por eso, por ejemplo, existe la nación gitana o la nación mapuche, aunque no sean un estado, ¿cierto? Porque el pueblo mapuche no es un estado aparte de Chile, pero sí posee sus propias tradiciones. Por ejemplo, es innegable, ¿cierto?, que está el mapudungun, que es un idioma distinto al español. Anotan, por favor, un poquito de esa definición, toman apuntes. Mientras que el gobierno es el modo o la forma de organización que va a tener un proceso político en una determinada forma de Estado, con unos representantes en particular, con una forma de gobernar. Pero no confundir el
tipo de gobierno, por favor, con el Estado. Por ejemplo, en Chile ha existido diferentes tipos de gobiernos, pero es el mismo Estado. Y la nación entonces tiene que ver con esta unión cultural, ¿ok? El vínculo que existe entonces entre las personas que poseen un idioma, costumbres y tradiciones en común. Eso es una nación. Actualmente, el día de hoy, la organización social de la población en los regímenes democráticos buscan o deberían buscar el bien común y también buscan representar todas las personas que conforman a una nación, a un estado, en un territorio, en un lugar específico. Hasta la actualidad, la democracia ha demostrado ser la doctrina política que más se acerca a lograr este objetivo, el objetivo de intentar representar a la mayoría, ¿cierto? Porque sabemos que en la democracia tenemos soberanía popular, que las personas podemos votar. Y esto es porque justamente se ha intentado que la mayor parte de la población participe en la política. O sea, se ha intentado avanzar en modelos que aseguren participación de los ciudadanos. Otro concepto fundamental de este contenido es la palabra democracia. El origen de la palabra democracia proviene de los términos griegos. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿cierto? La antigua Grecia. Demos significa pueblo y kratos quiere decir gobierno u autoridad. Este tipo de gobierno, el modelo democrático, surgió en estos pequeños estados llamados las polis griegas. Y si bien era una democracia muy distinta a la actualidad, era la primera vez que vemos en esta historia occidental la toma de decisiones por parte de una asamblea. ¿Por qué digo que es muy distinta a la democracia actual? Porque hoy día sabemos que no tenemos distinciones sexogenéricas, por ejemplo, votan las mujeres tanto como los hombres. En cambio, en este modelo de la antigua Grecia estamos hablando solo de una participación masculina. Al igual como se dio en los primeros años del Chile independiente, cuando se comienza a recién, ¿cierto?, en 1818, después de la independencia, a pensar en qué modelo existía político y hacia dónde queríamos ir. Y las primeras votaciones participaban principalmente los hombres ricos, no las mujeres y tampoco los hombres de clase baja. Entonces, esta democracia, como la conocemos hoy, no es la misma de los griegos, ¿cierto? Ni es la de los primeros intentos de los países cuando recién se están formando. La mujer en Chile, por ejemplo, vota hace algo así como 100 años, apenas, ¿cierto? Y tenemos 200 años de historia independiente. Pero para que ustedes tengan una referencia de dónde viene, de esta idea griega de la asamblea. Como la palabra viene del griego, ¿cierto? Que demos significa pueblo y kratos es gobierno, vamos a entender la democracia como el gobierno del pueblo o como un sistema de organización política en la que cada uno de sus miembros, hola, bienvenida a quienes saludaron ahí en el chat, cada uno de los miembros de la sociedad tiene reconocido el derecho a participar en la dirección del país y también en la gestión de estos asuntos públicos. Por ejemplo, decimos que nosotros podemos votar, ¿cierto? Podemos escoger nuestras autoridades, nuestros representantes, pero además nos podemos postular, ¿cierto? O pertenecer a partidos políticos o nosotros mismos querer hacer una carrera política. Por eso decimos que podemos como ciudadanos participar en la gestión de los asuntos públicos. La democracia se caracteriza por la existencia de una serie de procedimientos que complementan los principios antes señalados.
Estos son el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías. ¿Por qué gobierno de las mayorías? Sabemos que las elecciones así se ganan, ¿cierto? Por mayoría. Esa es la idea de la democracia. Además, vamos a ver que existe un pluripartidismo. La pluralidad se refiere a bastante, a harto. Lo plural es cuando son más de uno. Entonces, el pluripartidismo es la pluralidad, la diversidad de partidos políticos. La existencia de diversos partidos que representan formas distintas también de ver la vida y de proyectar la organización social. También vamos a ver que tenemos elecciones periódicas, esto es que se renuevan cada cierto tiempo, libres e informadas. Deberíamos buscar también siempre en una democracia el uso de los métodos pacíficos para la solución de los conflictos. Esto busca que exista un alto grado de participación ciudadana y que exista también un Estado de Derecho. Dejaré un segundito para que puedan tomar apuntes de la definición de democracia. Entonces, la democracia se va a basar en estos elementos: el uso de métodos pacíficos en la solución de conflictos, la existencia de un Estado de Derecho, el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías. Vamos a los poderes del Estado. El Estado divide sus poderes para evitar el abuso de poder, para evitar la concentración de todas las decisiones en una persona o en un grupo de personas. Esto con la finalidad de garantizar la pluralidad de pensamientos en los diferentes órganos e instituciones estatales. Tenemos al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, encarnado en el Presidente de la República, junto al Gabinete de Ministros, intendentes y gobernadores. También tenemos el Poder Legislativo, con los senadores y los diputados, y el Poder Judicial, con los tribunales de justicia, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Voy a pedirles que anoten esto es una pregunta de prueba. Les pueden preguntar, dar una serie de instituciones o de cargos y preguntarles cuál de ellos corresponde al Poder Ejecutivo, por ejemplo, les podría pasar. O que les pregunten, les pongan, por ejemplo, los ministros del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, o quien escoge a los ministros, que es el presidente, ¿cierto? El legislativo, como su nombre lo dice, viene de legislar, de hacer leyes. Y el judicial, de impartir justicia. Por eso ahí tenemos a los tribunales y las diferentes cortes. Primero es la Corte de Apelaciones y el máximo tribunal judicial de nuestro país es la Corte Suprema. Dejaré unos segunditos para que puedan apuntar esto. Les insisto, esto puede que sea pregunta de prueba, ¿ya? Atención con eso.
Continuamos con los principios, procedimientos, normas y valores de la democracia. Como principios, vamos a ver que las decisiones se toman por la mayoría. Esto se basa en la idea de la soberanía popular, es decir, que el pueblo manda. También lo que les acabo de decir, ¿cierto? Respecto a la división de los poderes. El poder se comparte, el poder se divide para evitar el abuso de poder. En términos de representación, vamos a ver que el pueblo cuenta con representantes para poder tomar decisiones y también para gobernar en su nombre. Y tenemos también el principio de corresponsabilidad, es decir, que tenemos la responsabilidad conjunta de cooperar en la solución de los problemas. En los procedimientos, vamos a ver que es muy importante el diálogo, la participación, la construcción de consensos, de acuerdos. También, muy importante, la elección periódica de representantes y de autoridades mediante el voto. Eso es una característica también de la democracia. Sabemos el tiempo que dura cada persona en un cargo público. Sabemos la duración de cada rol. No es al azar, no es lo que a cada uno se le ocurre, sino que eso está pactado desde antes. Y el voto es la forma mediante la cual se lleva a cabo el, eh, ok, vaya nomás, yo lo dejo presente, acompaño lo que está hablando en el chat. Como que mediante el voto se lleva a cabo esta idea de la soberanía popular. El pueblo manda, que el pueblo decide. También tenemos como procedimiento la rendición de cuentas y la renovación del mandato. Las autoridades, ¿cierto? Las autoridades políticas están en la obligación de rendir cuentas. Por eso tenemos, por ejemplo, Contraloría, por eso se hacen las cuentas públicas, por eso también existen organismos fiscalizadores estatales, puesto que se busca, ¿cierto? El Estado debería buscar el bien común, no el enriquecimiento de quienes estén en los cargos públicos. Para eso se hace entonces la rendición de cuentas. Y la renovación del mandato permite que si a un grupo humano no le parece cómo se llevó adelante un plan político de un gobierno, pueda escoger otra alternativa, ¿cierto? Por eso los cargos se renuevan y las personas no pueden quedarse el tiempo que gusten, que se les antoje, sino que en las democracias cada rol tiene su tiempo establecido. Respecto a las normas, vamos a ver que debería existir una competencia regulada. Por eso, por ejemplo, las empresas, ¿cierto? O los partidos políticos tienen libertad de acción, pero al mismo tiempo no pueden estar sin leyes, ¿cierto? Que es lo que hace el Estado. Regular, por ejemplo, en términos de democracia, en qué momento se puede hacer o no propaganda política, ¿cierto? Cuando hay votaciones, por ejemplo, hay un momento en el que ya no se puede seguir haciendo propaganda, o también lo que se busca, ¿cierto? Es que las personas puedan informarse. A veces vemos que en eso estamos como guateando un poco, ¿cierto? En términos de que no siempre podemos enterarnos bien de cada postura política. Pero la idea es que sí existan competencias económicas o de diferentes partidos políticos, pero siempre regulados, ¿cierto? Eso sería como la idea. También hay límites que se le pone al poder de los gobernantes y de los representantes.
Quien está levantando la mano, les pido que si es una duda sobre la materia, la escriba por favor en el chat, porque por un tema de tiempo es más fácil así. Y si es por la asistencia, yo en un ratito más voy a pasar la asistencia, ¿ok? La voy a pasar por vos dentro de unos minutitos. También está el respeto, o debería estar cierto el respeto a las minorías. También deberíamos siempre respetar las reglas que existen para expresar las disconformidades, las inconformidades y los desacuerdos. Y en términos de valores, vamos a ver que debiésemos estar siempre en un marco de legalidad, de respeto, de justicia y equidad, de libertad de opinión, ¿cierto? Eso también es una base de la democracia, de responsabilidad, de cooperación, de pluralismo, de tolerancia, de convivencia en la diversidad. Esa es la idea también, ¿cierto?, de las democracias. Intentar aunar, intentar permitir que convivan diferentes formas de vida, diferentes pensamientos, por eso es tan importante llegar a acuerdos, ¿cierto? La paz social y la solidaridad deberían, ¿cierto? Digo deberían porque este es el ideal. Lamentablemente, sabemos que en algunas situaciones se siguen, por ejemplo, discriminando, ¿cierto? O eh, pensando que hay personas que valen más que otras, como son los pensamientos racistas o machistas, o el clasismo, ¿cierto? También que existen muchas veces en las sociedades en que vemos que no siempre está la solidaridad como meta, pero en nuestra brújula debería serlo, ¿cierto? Al igual que el respeto por los derechos humanos, al igual que la educación, para que todos podamos cooperar en la resolución de los conflictos. ¿Habían algunas personas levantado la manito? Si eran dudas, les pido por si que la escriban en el chat. Por favor, por favor. Respecto a la ciudadanía, este también es un elemento que les podrían preguntar, por si acaso, en la prueba. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Cómo se obtiene la ciudadanía en Chile? ¿Ya? La Constitución define quiénes son los ciudadanos. Entonces también les podrían preguntar, ¿quién dice quiénes son ciudadanos? No, ¿dónde se estipula? Es en la Constitución. En el artículo 13 se establece quiénes son ciudadanos. No, alguien se acaba de conectar y dice, profe, me perdí casi toda la clase. Vamos en la mitad, vamos en la mitad. ¿Ya? Si puede anotar su título, estamos viendo ciudadanía. Antes habíamos visto las características de la democracia, ¿ya? ¿Quiénes son ciudadanos? Son ciudadanos los chilenos. Ahí ya tenemos entonces una característica. Debemos tener la nacionalidad chilena para poder ser ciudadanos. Lo primero entonces, para ser ciudadanos en nuestro país, para poder tener los derechos políticos que tienen los ciudadanos, como votar, como poder postularse a un cargo público, debemos ser mayores de 18 años y tener la nacionalidad. ¿Ok, Santiago? No se preocupe, tanto para Santiago Pastén, que me escribió, como para Juan Alfredo Bustamante, los voy a dejar presentes en la asistencia que se tenían que ir a trabajar, no se preocupe. Decíamos entonces que lo primero para ser ciudadano es tener la nacionalidad, o sea, ser chileno en términos de nacionalidad, pero no es suficiente eso, porque yo puedo tener la nacionalidad chilena y tener
5 años y no soy ciudadano, ¿cierto? Porque me faltan otros elementos, como es la mayoría de edad. Mayor de 18 años, ¿ya? Y la tercera característica que debemos cumplir para ser ciudadanos chilenos, además de tener la nacionalidad y además de tener 18 años, es no haber sido condenados a pena aflictiva. ¿Ok? Repito entonces, les podrían preguntar, podría ser pregunta de prueba, ¿quiénes son ciudadanos en Chile? Y según nuestra Constitución, en el artículo 13, establece que son ciudadanos en Chile los chilenos que hayan cumplido 18 años, o sea, hay que tener la nacionalidad y recordar que no es necesario haber nacido en un lugar para tener la nacionalidad. Hay nacionalidad por gracia, hay nacionalidad por familia también, pero hay que tener la nacionalidad para ser ciudadano, tener más de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva, o sea, no haber cumplido más de 3 años y un día de condena. Más de 3 años y un día, ya eso es cárcel obligatoria, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque hay salidas alternativas también. Pero si ya tenemos pena aflictiva, o sea, más de 3 años y un día, eso es sí o sí, ¿cierto? Una pena de cárcel, y a eso vamos a llamar pena aflictiva. Y si uno cumple alguna pena aflictiva, pierde la ciudadanía, el derecho a voto. Voy a continuar. La pregunta, ¿podemos perder la ciudadanía? Sí podemos perderla. Por ejemplo, si somos detenidos, ¿cierto? Y cumplimos una pena aflictiva, o también si ayudamos a algún enemigo de Chile en alguna guerra, si somos condenados o condenadas por algún delito de narcotráfico, tráfico de estupefacientes o terrorismo, o también si renunciamos voluntariamente a la nacionalidad chilena. Dejaré un minutito proyectando y por mientras voy a empezar a pasar la asistencia, ¿ya? Voy a activar los micrófonos para que ustedes puedan ir diciéndome presente mientras dejo proyectado lo de la Constitución, ¿ya? Voy. Vayan de a uno igual, no activen el micrófono todo al mismo tiempo, por si solo a medida que los vayan nombrando para que no vaya a colapsar ahí el micrófono. Denme un segundito. Ay, no, permite. José Nahuelbuen presente, ¿eh? Pero chiquillos, pues, por favor, le dije que yo lo voy a pasar en voz alta. Y Nahuel Buena, el número 16. Se está saltando 16, compañero. Voy en orden, por favor. Voy de inmediato, solo estaba abriendo. José Alvarado. José Alvarado, ¿no está? Al agua. Carlos Anabalón. Carlos Anabalón, ¿no está? José Andrade. Presente, señorita. Muy bien, muchas gracias. Jorge Bahamondes. Presente Jorge Bahamondes. Gracias, Jorge.
Juan Bustamante. Juan Bustamante. ¿No? Ronnie Contreras. Presente, señorita. Muchas gracias. Juan Contreras. Presente, señorita Juan Contreras. Gracias. Luis Flores. Oiga, presente Luis Flores, señorita, después de presente. Muchas gracias. Fabián Fuentes. Presente, señorita. Gracias, Fabián. Bernardo Gutiérrez. Presente, señorita. Gracias. Francisco Enríquez. Francisco Enríquez. ¿No? Jorge Hernández. Jorge Hernández. Mira el agua. Cristian Hernández. Cristian Hernández. Ana Balón Carlos está presente. Me acaba de escribir, lo pongo presente de inmediato. Luego iba a poner presente a los que me escribieron en el chat, no se preocupen. Seguimos con Cristian Hernández. ¿No? Javier Merdones. ¿No? José Nahuelwen, ahora sí. Presente, señorita. Gracias. William Olivares. Presente, señorita. William. John Ortega. John Ortega. No está. Jesús Padrino. Presente. Muchas gracias, Jesús. Silencien los micrófonos, por favor. Los que no están. Chiquillos, a verlos. Bernardo, por favor. Bernardo Gutiérrez, chiquillos, les pido que silencien sus micrófonos. Se escuchan risas, sobre todo si están en clase y no están prestando atención, por favor. Mónica Palma. Presente, señorita. Gracias, Mónica. Jorge, a ver, mientras sigo la asistencia, voy a dejar la división de los poderes del Estado proyectado para las personas que entraron tarde. Puedan escribirlo. Esto es pregunta de prueba, ¿ya? Escribió José Alvarado también presente, lo pongo presente. Está bien ahí. ¿Se está proyectando bien, chiquillo, la división de los poderes? Sí, señorita. Jorge Hernández estaba presente, no pude comunicarme antes. Ok. Deme un segundito. Muchas gracias. Hernández Jorge. Presente. Listo. ¿Se está viendo la Listo. división de los poderes? Sí, sí, estamos bien. Que la señal es pésima, pero ahora estamos más o menos a tono. Ya, Sí perfecto. se ven, sí se ven. Ya, perfecto. Juan Alfredo Bustamante, lo acabo de poner presente, ¿ya? Por si acaso las personas que me habían escrito en el chat lo iba a poner al finalizar, pero ya los puse. A José Alvarado y también a Carlos Naval. Ya, chiquillos, los que entraron tarde mientras sigo pasando la asistencia, escriban por favor en su cuaderno la división de los poderes del Estado. Esto es pregunta de prueba. Sigo. Mónica Palma. Mónica Palma. ¿No está? Ella ya le dijo presente. ¿Dijo? Ah, ya, perdón, no. Listo, gracias.
Jorge Paredes, Presente, señorita. gracias. Santiago Pastén, Santiago Pastén, ¿no? José Quiduleo, Presente, señorita. muchas gracias. Fabián Retamal, Fabián Retamal, ¿no? Francisco Riveros, Presente, profe. perfecto, gracias. John Salas, Presente, profe. gracias, John. Israel Tapia, Presente, profe. gracias, Israel. José Troncoso, José Troncoso, ¿no está? Y Eduardo Vargas. Ya, les voy a decir entonces quiénes quedaron ausentes, ¿ya? Si no lo nombro ahora es que está presente. Voy a decir solo quienes no están. Para Francisco Enríquez no está. Cristian Hernández está. Cristian Hernández, señorita, presente. Presente, perfecto, gracias. ¿Quién más? Javier Mardones. Javier no está, ¿cierto? Parece. John Ortega. Poco. Santiago Pastén. Tampoco. Fabián Retamal. José Troncoso tampoco está, ni Eduardo Vargas. Ya. Seguimos. José Troncoso, dígame. Ahí está levantando la mano y no puede activar el micrófono, parece, pobrecito, ya. Lo acabo de poner presente. Ya está presente José, por si acaso que estaba levantando la mano. Ya, vuelvo a la presentación entonces y vamos acá, en lo de la ciudadanía. Seguimos. Para entender lo contrario, es que he traído aquí las características de los regímenes autoritarios, de lo contrario, de las dictaduras. Esto les puede servir para entender la oposición, ¿cierto? Como lo contrario entre una cosa y la otra. Las dictaduras son gobiernos de facto, es decir, que no están reconocidos en el marco legal de un determinado Estado y por lo tanto no gozan de legitimidad política. Esto puede ocurrir de dos maneras. Primero, como una consecuencia de un golpe de Estado. También puede ser por ocupación ilegal del gobierno, ya sea por un vacío de poder o también como resistencia al abandono del poder. O sea, vamos a ver que son medios alternativos, ¿cierto? Porque decimos medios alternativos como una ocupación ilegal, no está reconocido en el marco del determinado Estado. ¿Y por qué no se reconoce? Porque son generalmente las dictaduras a través de la violencia o de ocupaciones ilegales. Esto es lo contrario a la democracia. Si en la democracia veíamos que había separación de los poderes del Estado, veremos que en las dictaduras
está la ausencia de esta separación. Es decir, no hay separación de los poderes del Estado. O bien, el dictador controla cada una de estas instancias. También existe la concentración del poder en una élite, en un grupo específico, en un grupo particular. Ya que no existe la separación de los poderes en las dictaduras, el poder se concentra totalmente en el dictador y en una élite privilegiada que ronda bajo el liderazgo del mismo dictador. Vemos también la idea de la arbitrariedad, es decir, que se desconoce el marco jurídico y el principio de la separación de los poderes del Estado, y el dictador o la élite gobernante actúan a espaldas de la ley, o bien dictan leyes que se acomodan a sus propios intereses de quedarse en el poder. Esto, como decíamos, es lo contrario a las democracias. Veremos también que se suspende el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que parte de la base de que somos todos iguales, de que no hay distinciones ni diferencias ante la ley, esa idea queda eliminada, ¿cierto? De todo esto se desprende que en las dictaduras no existe el Estado de Derecho. Esto es, el respeto al principio de que todos los sujetos de la nación, incluida la élite gobernante, son iguales ante la ley y que deben responder ante ella. Por ende, para sostenerse en el tiempo, las dictaduras suspenden todo tipo de garantías constitucionales. Se van perdiendo los poderes declarados en la Constitución, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver esto como un buen ejemplo en el toque de queda, ¿cierto? Eso, por ejemplo, está en contra de la libertad que está en la Constitución del libre tránsito. Y esa es una medida que se suele tomar en los regímenes autoritarios. No estamos hablando de los momentos en los que hay crisis, ¿cierto? Por ejemplo, como el terremoto, sino que hay una suspensión definitiva del Estado de Derecho, ¿cierto? Al menos mientras dure esa dictadura. También vemos que hay una suspensión de las elecciones o también una manipulación de las mismas. El dictador y su élite se atribuyen la capacidad de poder interpretar las necesidades del pueblo o simplemente actúan al margen de él. En este sentido, las elecciones entonces en las dictaduras o se eliminan o también vemos que muchas veces existe la manipulación de las elecciones. Dejaré ahí un segundito para que puedan leer. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Vemos también el control
y la censura de los medios de comunicación. En los regímenes dictatoriales, el gobierno ejerce control y censura de los medios de comunicación, lo que implica que se suprime la libertad de opinión y la libertad de prensa. Y del mismo modo, se lleva a cabo la ilegalización de los partidos políticos. En las dictaduras, los partidos políticos son vistos como amenazas. Y en las democracias, habíamos dicho, se busca la pluralidad de pensamiento, se busca que la diversidad esté representada en la diversidad también de partidos políticos, ¿cierto? Vamos a ver que en las dictaduras, por lo contrario, estos quedan de manera ilegal. Los partidos políticos en las dictaduras son vistos como amenazas, ya que son formas de organización y de representación popular. Por lo tanto, los partidos suelen ser ilegalizados y viven en la clandestinidad. Si hay dudas, consultas hasta acá, les pido, porque esta es la última diapositiva, me parece sí. Si hay dudas, que las escriban en el chat para poder responder. Y quedan un par de minutitos de clase. Dejaré proyectada la diapositiva de ciudadanía, ya que cuando pasé la lista, proyecté la división de los poderes del Estado. Y esta de ciudadanía también es importante, también puede ser una pregunta de prueba. Así que quienes llegaron tarde, también le pido que lo anoten, por favor. Que la pregunta puede ser, ¿quiénes son ciudadanos en nuestro país? Y son quienes obtengan la nacionalidad, ¿cierto? O sea, sean chilenos, que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, es decir, a más de 3 años y un día de cárcel. Dejaré proyectado eso un par de minutitos. Quedan 2, 3 minutitos de clase, así que si alguien desea hacer alguna pregunta, la escribe en el chat, por favor. Y por mientras dejaré proyectado entonces lo de ciudadanía para que las personas que quedaron tarde lo puedan apuntar. Desde ya, muchas gracias por haber participado en la clase. Respondo dudas si alguien tiene. Si no hay dudas, dejamos la clase hasta acá. Estén muy bien, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias por haberse conectado. Estén muy bien. Abrazos.